el Espíritu Santo era Dios, y de ahí surge un varón que era Arrio, y él dijo: el Espíritu Santo es una fuerza. Y hasta la fecha tú le dices a los testigos de Jehová y ellos son arrianos totalmente. O sea, ellos dicen que el Espíritu Santo es solo una fuerza. Todavía muchos dudan de la divinidad de Jesucristo. Muchos dudan incluso de su humanidad, porque dicen que en la cruz no pudo haber aguantado todo lo que sufrió. Pero recordemos que Él nos dijo: yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para quitarla. Nadie me mata. Sí, Él se entregó por amor. Todo eso está en Juan. Ajá. Y bueno, muchos me han preguntado, ayer hablaban un poquito la cuestión de la Trinidad, porque Trinidad no existe como tal en la Biblia. Pero no existe el término Trinidad. Sí existe Elohim. El, Olam, Him. El fuerte Dios, Olam de todos los tiempos, Him plural. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si no, todas las cartas siempre dicen: en el nombre del Padre, en la comunión con el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Siempre hacen esa salutación. Yo les decía, primera de Tesalonicenses 5:13, dice: 3 dan testimonio del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y 3 en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. ¿Sí? Entonces, como tal, no existe Trinidad. Sin embargo, bueno, todo esto surge por dogmas, por polémicas. Ay, ya no avanzó. Aquí, ¿quién me ayuda? No hay que avanzar en presentación. No. No, tampoco. Todo. Ay, perdón. Es en lo que se restaura. Ahorita lo que comentaba de lo que dan, bueno, en la Tierra 3, o sea, cómo se relaciona con lo que, bueno, con Padre y Espíritu Santo. Híjoles, Bueno, ¿vimos Génesis? Sí. Sí. ¿Qué estuvo primero en la creación? El Espíritu. El Espíritu. Pero dice que se movía sobre la faz de las aguas. Y de hecho casi todo empieza en las aguas. Ajá. De ahí, es que no les quiero dar mal la cita, es Tesalonicenses. ¿Cuándo? ¿Mande? ¿Es Juan? ¿Es Juan? Se atoró mi compu. Ahí está la idea, hermana. Es que los hermanos en línea no van. Creo que es primero. Ahorita aquí lo. Sí, por eso dije mejor. Voy. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Ajá. Sí, nada más que es que no me sé la clave. Tiene clave. ¿Sí? Sí, dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Ah? ¿En cómo se relaciona? Desde el principio el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Por eso es que decían
que el Espíritu Santo no es una persona, solamente es una fuerza, es el poder de Dios. Sin embargo, bueno, ya sabemos a través de Pablo y todo lo que hemos estudiado en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo sí es una persona, porque es lo que le podemos contestar, le podemos, él dice que reparte acá en el liberalidad, él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces, es Dios, pero también es persona. Obviamente, no ha tenido un cuerpo y lo hemos relacionado con la paloma, con el fuego, con el aire, con el agua. ¿Ah? Pero desde el principio está el Espíritu Santo como el agente creador. O sea, si bien todo fue creado en Jesucristo, el que movía todo es el Espíritu Santo. Solo que el Espíritu Santo nunca ha tomado el primer lugar y nunca dice yo soy aquí el que manda. Al contrario, él se subordina. Ese es, híjoles, es otro rollo teológico, porque el Padre está en primer lugar, el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete a los otros. Por eso queda en tercer lugar. Pero no significa que sea menos que ellos. Al contrario, podríamos decir que es el que más actúa. Porque Jesús dijo, sobre todo en Juan también, Juan 14, es necesario que yo me vaya para que Él venga el Consolador, ahorita que ya están viendo griego, el Paracletos, ¿no? El que va a poder estar en cada uno de nosotros y cumplir Jeremías 31, que escribiría las leyes en nuestros corazones y las pondría para que fuéramos testigos de su amor. Anteriormente las leyes estaban en tablas, pero ahí se quedaron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Solo el Espíritu Santo es el que da testimonio de que somos hijos de Dios y nos convence. La primera obra que hace el Espíritu Santo es convencer de pecado, pero en el caso de la creación lo primero que hace es ordenar. De ahí viene el agua viene como juicio, sobre todo lo que vimos en el diluvio. Ya el Señor prometió que no iba a volver a terminar la tierra a través de agua, sino por fuego. Y la sangre, ¿cómo? Es la que nos da entrada al lugar santísimo, a la comunión con el Padre Celestial. Pero no es cualquier sangre. Los que sabemos, decía el pastor, aquí hay varios médicos, pero aquí no están ni Janet ni Abril. El tipo de sangre lo da el varón. Ajá, no sé si sepan eso. Entonces, en el caso de María, dice que vino el Espíritu Santo, vendrá sobre ti el Espíritu Santo y el poder del Altísimo te moverá, y el santo ser que engendrarás será llamado Hijo de Dios. Entonces, el tipo de sangre que tenía Jesús no era humana, porque la dio Dios. Ajá. Entonces, ¿cuántos tipos de sangre tenemos? Lo que es cero no es O, cero, A, B y B. Esos son los tipos. De ahí hay RH negativo, RH positivo, pero el del Señor no era. ¿Sí? Entonces, por eso es que la sangre, esos tres dan testimonio. ¿Sí? Para muchos, esto no es tampoco muy seguro por la traducción. Sería bueno que le preguntaran al pastor en el griego cómo está ahí. Pero si no hay que verlo en horario interlineal. Es lo que estaba haciendo para más o menos entender la razón. Entonces, sí es importante. Todos esos dogmas precisamente se polemizaron durante este periodo de la Reforma. ¿No? Bueno. Entonces les decía, hubo pensadores, en este caso, casi la mayoría de estos pensadores lo que hicieron fue traducir las Biblias o lo que había a su idioma natal. Erasmo tradujo el Nuevo Testamento del griego a su idioma, ¿sí? Wycliffe tradujo toda la Biblia al inglés, del latín. Se deriva del rompimiento de Lutero con la Iglesia Católica, conserva doctrinas y liturgias católicas, principalmente el bautismo de infantes. Y, bueno,
varón, ya una vez que le llega la papá, la quema, se casa con Kalina Bomora y empieza a crear himnos. A través de esos himnos, él acerca las escrituras a la gente. Porque recordemos que hasta este momento, aunque la imprenta facilita las escrituras, muchas veces el costo era muy elevado. Solamente, por ejemplo, la Biblia que tradujo Lutero se la dio a era como su protector, un rey. Ajá. Y si ven la película, el rey está en la casa. Su mayor tesoro. De hecho, es algo que a mí me gustó mucho de Pedro Baldo. Por ejemplo, Pedro Baldo también llevaban Biblias, dice que llevaban mercadería y las llevaban así en Europa, en diferentes lugares, y decía, traemos joyas. Pero si quieres una joya mucho más valiosa que estas, espérate. Quien realmente quería esas joyas, se esperaban y fue así como ellos repartían. Curiosamente, eran realmente tesoros. Hablamos un poquito de Juan Calvino. De Juan Calvino solamente les voy a mencionar un poquito su teología. Ellos decían que una vez salvo, siempre salvo. ¿Ah? Que el hombre era tan perverso que solito no se podía, no podía llegar a ser salvo. Hablaba de una total depravación del hombre, una predestinación incondicional basada en la soberanía de Dios, la perseverancia de los santos, la expiación limitada, o sea, el Señor solamente murió por los que habrían de ser salvos, no por todos, y una gracia irresistible. O sea, tú no te puedes resistir a la gracia. Obviamente nosotros no hemos seguido esa doctrina, pero bueno, de Juan Calvino vienen los hugonotes. ¿Por qué van a ser importantes los hugonotes? Porque en la época de esta señora María de Medici, ¿sí la han escuchado? O María la Sanguinaria, era una reina que mandaba matar a los cristianos, hasta hizo una boda, supuestamente entre cristianos, pero lo que hizo fue matar. No, sí, señora diabólica, dijo yo. Ulrico Zwinglio, él se fue a Holanda, también lo hemos visto. Él era muy partidario de Lutero, y él junto con Lutero van a perseguir a los anabaptistas. Recuerden que todo lo que es protestante, anabaptistas, son nombres peyorativos. ¿Qué quiere decir eso? Son apodos. Igual cuando nos decían en Antioquía cristianos, eran apodos. Son pequeños cristos. Son protestantes porque están en contra de la Iglesia Católica. Son anabaptistas porque están en contra del bautismo de infantes. No eran elogios. Ajá. Era una forma despectiva. Y para tanto Lutero como Ulrico Zwinglio, bautizarse adulto era pecado. Entonces, muchas veces Lutero y Zwinglio mataron cristianos en el nombre de Dios solamente por bautizarse. Y Lutero también tuvo algo más, que es después alguien de nombre Adolf Hitler va a tomar el antisemitismo, porque él decía que los judíos tenían que pagar por la muerte del Mesías. Y por eso le digo, muchas veces el pionero se va a volver perseguidor del siguiente movimiento. Arminio es todo lo contrario de Calvino. Arminio, él dice, los que creen son salvos y los que rechazan la invitación de Cristo se pierden por su libre albedrío. O sea, no por una gracia irresistible, sino Dios no elige a nadie ni para salvación ni para perdición. Todos podemos ser salvos. Los cristianos pueden caer de la gracia y perderse. Cristo murió por todos los hombres, la gracia salvadora de Dios no es irresistible. Sin embargo, el Señor te ha dado el poder de elegir. Por eso dicen, ¿puede un cristiano pecar? Sí. Y mire que no caiga, dice. Cuidado. Y hablábamos un poquito de la iglesia menonita, deriva de los anabaptistas, fueron atraídos a una vida más espiritual y radical, desprecian el desarrollo teológico, son pacíficos y trabajadores. Ya todo está en plataforma, para que
estén copiando. Y les decía, en México tenemos una representación muy grande en Chihuahua. Algunos creo que están en Coyoacán todavía, no sé, aquí en los que no voy. Pero son los que venden quesos. ¿Sí los han visto? Yo cuando llegué a México, eso fue lo primero que me atrajo. De ahí nos vamos con John Knox. Él ya es de la Reforma. Ellos hacen la iglesia presbiteriana. Él principalmente está en Escocia y Suiza. Tiene raíces doctrinales en el calvinismo. Es llamada así por su forma de organización, principalmente administrada por ancianos. Los presbíteros son elegidos democráticamente y principalmente en Estados Unidos la Constitución se inspira en el presbiterianismo. De hecho, vemos, no sé si conozcan gente en Estados Unidos, los pastores no son impuestos, los eligen. Ahí sí eligen a los pastores. ¿Sí? Aquí con nosotros ha sido diferente porque, bueno, más adelante lo vamos a ver con el movimiento carismático. La primera iglesia presbiteriana en México llega a 1882 y, bueno, esta se surge en 1606, denominación que más creció en el sureste de Estados Unidos, en Holanda, perdón. Con ella empieza el protestantismo en México en 1864 y es la iglesia bautista. Aquí, estos bautistas son diferentes a los anabaptistas. ¿Ah? Los anabaptistas, ahí el principal es Sattler. Hay una película, incluso si ustedes quieren ver, que se llama Los Radicales. Ellos empiezan a bautizar y sobre todo lo que me gusta de este señor Sattler, empiezan ellos a hacer grupos de oración, grupos pequeños. Ahorita aquí no lo voy a mencionar, pero este señor Sattler en particular, ellos van a abogar mucho por el pietismo. ¿Qué es el pietismo? Actos de piedad, todo lo que tiene que ver con tu formación personal, tu tiempo con Dios, orar con la Biblia, ayunar, grupos pequeños y bautizo ya de adultos. Si ven la película está muy fuerte porque él muere ahogado, precisamente por gente luterana. Ya, bueno, ¿te quieres bautizar? Pues vas a morir así. Primero lo desollan, o le quitan la carne. Sí, los radicales es muy fuerte, el impacto es muy, muy fuerte. Los bautistas son diferentes, ellos ya tienen más la idea, un poquito de bautismo en agua, pero ya más, son parte de los metodistas, ya es muy fuerte. Entonces, en México inicia en 1864. Están también los Quakers, o Iglesia de los Amigos. Surge en Inglaterra en 1647. Su fundador es George Fox. Y tienen una característica peculiar. Ellos siempre traen un sombrero. Porque según George Fox, el sombrero investía o representaba el respaldo de Dios a su obra. Entonces, mientras más grande el sombrero, mayor respaldo. Nosotros lo conocemos por la Benefica. Ajá, el pastor le encanta esta. Pero ¿por qué se denominaron Quaker? ¿Alguien sabe qué significa Quaker? Quake es temblor, temblor o sacudida. Ajá. Entonces ellos empezaron a experimentar sacudimientos ante la presencia de Dios, por eso se llamaron así los Quakers. Pero casi todos son nombres peyorativos, o sea, son los que se ponen a temblar la presencia del Señor. Ajá. Fox viaja a Estados Unidos a respaldar la obra de Cristo, y de él, uno más representativo va a ser William Penn. Él establece la colonia de Pensilvania. ¿Y por qué mencionamos Pensilvania? ¿Quién viene de Pensilvania? El pastor. ¿Ah? Y es este señor William Penn. Y llegamos ahora sí con los metodistas. La iglesia metodista empieza
Oficialmente con Juan y Carlos Wesley de Inglaterra en 1735, y se llama metodista porque siguen un método. Ellos hablan mucho de, primero, ten tu discipulado, tiempo con Dios, tu discipulado, y permite que otros te ayuden a crecer en tu tiempo con Dios, en tu perseverancia con Dios. Les cuento un poquito, me metí ahora sí con otra mujer que para mí es importante, Susana Wesley. ¿Quién era Susana Wesley? La mamá de ellos dos. Esa mujer tuvo 16 hijos, no, 18. Juan Wesley fue el 15º y se daba el tiempo para estar con sus hijos una vez a la semana. O sea, tenía un tiempo de discipulado con cada uno de sus hijos, no juntos. Sí, entonces en el caso de Juan Wesley eran los jueves en la tarde. Pues aunque él se va, él le pedía a su mamá que siguiera orando los jueves en la tarde para que él siguiera en la obra. Juan Wesley llegó a predicar y ser un gran pastor, pero no era convertido. ¿Cómo estaba eso? Porque eran muy metódicos, o sea, seguían sus doctrinas, o como dicen, sus ejercicios espirituales, de oración, ayuno, discipulado, pero le faltaba un encuentro con Jesús. Y él conoció a los moravos. Los moravos, ellos, empezaron a viajar. En Inglaterra llega esa señora que les digo, María la Sanguinaria. Porque les voy a decir, bueno, la iglesia metodista empieza en pro de una mayor santidad, una intensa actividad misionera, llegando a toda América. Fue una fuerza renovadora para las primeras iglesias que ya habían entrado en cierta comunidad. Y nuevamente, yo aquí veo el binomio de predicación, por el lado con John Wesley, y Charles con los himnos. Otra vez, predicación y música. ¿Por qué? Dios sabe por qué. Curiosamente, Mariano Senewald les dice que mucho del mover profético tiene que ver con música. Ajá. ¿Por qué? Porque creas un ambiente profético, haces una atmósfera para que la presencia de Dios se sienta. Pero, bueno, en el caso de John Wesley, él venía de Inglaterra a Estados Unidos y le tocó una tormenta. Entonces, como todo buen cristiano, en lugar de decir gloria a Dios, ya me voy al cielo, se puso a temblar, porque ya era su tiempo de irse a la presencia del Señor. Y entonces empezó a ver a los hermanos moravos que decían, gloria a Dios, ahora sí nos vamos al cielo. Y entonces él dijo, yo no tengo lo que ellos tienen. Y fue precisamente, no recuerdo el nombre, a dónde fue él, pero fue una comunidad morava donde él recibió al Espíritu Santo. Tuvo su encuentro con Jesús. Entonces, puede pasar que decía un pastor que estés predicando y tú te conviertas. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante de John Wesley? Él predicaba donde quiera que iba y se hizo famoso por su caballo. No sé cuántos kilómetros recorrió, pero sí sé que al final de su vida tuvieron que hacerle como un caballito porque se acostumbró al galope, y para que pudiera seguir adelante aún compartiendo desde su cama, lo ponían un tiempo en ese caballito. Pero él nunca, hasta sus últimos días, no dejó de predicar. Y eran multitudes. Antes de John Wesley hubo otro señor que es Whitefield, John Whitefield. Él también era un gran evangelista, pero él decía, la clave de John Wesley, ¿por qué creció tanto? Por el discipulado. ¿Por qué? Porque si tú no guías en el camino del Señor al que acaba de recibir a Cristo, se va a perder. Y lo vemos. Puedes hacer una gran campaña evangelística y todo el mundo se convierte. Pero si no le das seguimiento, si no le das instrucciones, cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo llevar su vida porque todo el tiempo, desde que seguimos a Cristo, no se acaban los problemas. Al contrario, crece. ¿Sí? O díganme que no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Discipular.
Y les decía, él tiene esa escuela desde su mamá, Susana Wesley. En México, la iglesia wesleyana está en Pedro de Gante, en la calle de Gante, en el centro. Ese sí está todavía hasta la fecha. ¿Y por qué puse a Benito Juárez? Porque Margarita Mazo fue asidua cristiana de esta iglesia. Muchos dicen que Benito Juárez era masón, no sé, no me consta. Ajá, yo solo sé que sí conocí un poquito a los metodistas, la iglesia de Juan Wesley, en 1870. De ahí nos vamos con el pietismo de Jacobo Spener y habla de la importancia del estudio bíblico, laicos y clérigos. Esos son los pequeños grupos, sacerdocio universal del creyente, grupos en hogar. Y sobre todo, antes de que tú empieces un grupo de oración, empieza con tu esposa, tus hijos, tu familia. ¿No? Porque de qué le sirve al hombre granjear el mundo o ganar el mundo si pierde su alma. Y muchas veces se pierden los de su casa. La fe entonces no consiste en aceptar credos, sino que resulte en actos de amor. Hay un enfoque en la unidad, recuperación de ministerios, sentido de llamado y seriedad en el ministerio. La predicación es vital, que hable al corazón, provocando arrepentimiento, prendiendo el fuego de la fe y llevando al servicio consagrado. Y bueno, este es Jacobo Spener. Junto con ellos van a venir una ola de discipulado, que principalmente lo va a promover la Iglesia Metodista. ¿Y por qué va a ser importante la Iglesia Metodista? En esta época ya empezaba todo lo que es la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, y en el caso, por ejemplo, de la Revolución Francesa, pues terminaron con Luis XV y todos los reyes de esa época. Pero la Iglesia Metodista, en lugar de atacar a sus reyes, los bendijo. Y por eso es que el reinado de Inglaterra persiste hasta nuestros días. Porque Juan Wesley, junto con todos sus agregados, honraron, bendijeron la monarquía. Porque no existe precisamente un buen cristiano si no honras a tus gobernantes. Cuidado con eso. A muchos no les gusta. Hermana, es que usted no sabe lo que era López Obrador y Sheinbaum. Ya hicieron consagraciones, pero a ti te toca ahora, no te toca juzgarlos. ¿Sí? Sea lo que sea, tenemos que honrar. Y ese es lo que, a eso debe de llegar el impacto cristiano, a cambiar la sociedad, no a ponerla en contra. Porque ahorita lo vemos en México, hay anarquía. Ya no quieren a los gobernantes. Y tenemos que orar por ellos, tenemos que bendecirlos. ¿Se equivocan? Sí. Pero no nos toca a nosotros. Entonces vamos a hablar un poquito de obras de piedad, son las que son para ti, personales, oración con otros, familia y en privado. Lectura diaria de la escritura, escuchar, leer, meditar, memorizar, aquí me falta un poquito. Semanalmente, mensualmente, tomar la cena del Señor. Ayuno semanal en cuanto lo permita la salud. Y así. Conferencias cristianas, grupos pequeños. Por eso es bien importante que estemos en un discipulado. Pero no solamente bastan las obras de piedad, también están las obras de misericordia. Alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, esperar a los foráneos, visitar a los presos o a los enfermos o a los afligidos, instruir al ignorante, despertar al pecador, ayudar a los tibios, confirmar a los que dudan, confortar a los débiles, asistir y apoyar a los que tienen tentaciones, contribuir a la salvación de almas llevadas a la fe. Dice Santiago que el que hace volver a un hermano ha rescatado un alma del infierno. No hay de que, si yo era cristiano, debería de saber, no supongas. A veces no sabemos, no tenemos idea de lo que está pasando. Y más cuando estás enfrentando situaciones de cárcel, de enfermedad. Y a veces dice un hermano,
que dice que es un cristiano en recuperación, que los cristianos somos los que más hacemos leña del tronco caído. Y no debería de ser, tenemos que levantarnos, ayudarnos mutuamente. Y bueno, para los que han ido a misioneros, denme aquí, tenemos a William Carey, que es el que se le denomina como padre de las misiones, porque empezó a salir. Sin embargo, los cuaqueros también tienen una, ¿cómo se puede decir? Una forma de trabajar que ellos, a donde eran enviados, tenían que aprender el idioma, la cultura, y empezar a enseñar a leer y escribir. Y eso permitía, ahorita lo que se llama el progreso, y es no solo leer y escribir, sino también hacer que la gente de ahí sea docta o sabia en lo que tiene. Si serán campesinos, que siembren bien sus cosechas, todo esto, si tenían algún oficio, usarlos para ello. Hay un señor que se llama Satirio dos Santos, no sé si lo han escuchado, es de Brasil, pero está en Colombia, está cerca de las FARC. Ajá. A él lo que me gusta, dice, donde yo llegué, porque él es brasileño, pero está en Colombia, y dice que Dios les dio la visión de hacer una ladrillera. Y entonces la iglesia crece no solo en almas, sino que también da trabajo a la gente haciendo ladrillos. Y no solamente son para su iglesia, ahora hasta los exportan. Entonces, si tú quieres que una iglesia crezca, no nada más es un número, tiene que influir a su comunidad. También está este señor Abe Simpson, que él empieza a levantar también la cuestión de la sanidad divina. Y W.A. Tozer, él vuelve a tomar la cuestión del discipulado. Y así llegamos a la iglesia actual, que empieza a levantar desde 1900 hasta nuestros días. Contexto: surge en un nuevo grupo de iglesias adicional a la etapa moderna. Más o menos vemos aquí un periodo histórico contemporáneo desde 1900 al 2012, ya vamos hasta el 2025, hacia un futuro cercano a la segunda venida de Cristo. Características: bueno, el mundo moderno y sus atractivos, la buena economía, el humanismo, el ecumenismo, la ligereza y rapidez con que se vive. Dice, la ciencia se va aumentando. Antes eran los LPs, aquí les tocó los LPs todavía. Después ya fueron los DICs, los CDs, luego los DICs, luego los MP3, ahora MP4, y ya las memorias y los chips. ¿Mande? ¿El MP4 cuál es ese? Son de música, ¿no? Lo que pasa es que eso ya es en memoria. Chiquitos. Y son programas para reducir el espacio en la computadora, entiendo. No sé mucho, pero cada vez, yo me acuerdo que el pastor Roberto trajo una vez el CD y decía, aquí traigo tantos volúmenes de biblioteca en un CD. Y ahora, esta memoria está bien chiquita, y hay todavía otras más chiquitas. Ajá. Entonces la ciencia se ha aumentado, aquí me falta poner otras cosas que ya lo vemos en un futuro no tan lejano. Muchas iglesias se vuelven activas, agresivas, prósperas, pero al mismo tiempo más tolerantes con el mundo y entran a una tibieza espiritual. Pero antes de eso, el movimiento pentecostal empieza a practicar la imposición de manos. ¿Dónde se dejó la imposición de manos? Desde la iglesia primitiva. Terminaron los apóstoles y dejaron de poner manos. ¿Sí? Deja de haber sanidades frecuentes, pensamiento tradicional, solo los apóstoles todo en orden. Desde la Reforma hasta 1900 la iglesia es tradicional en ese sentido. O sea, no imponían manos. De hecho, incluso los testigos de Jehová dicen que solo los apóstoles, hasta los apóstoles había milagros. Ellos hablan de ancianos. Yo una vez fui a una cena del Señor con ellos y ellos no toman la cena del Señor. Solamente los ancianos y gente que, según ellos, está preparada para eso.
Yo decía, qué desperdicio. Realmente son convicciones personales, no los juzgo, pero justo es dentro de las formas que tenemos de tener comunión unos con otros, no solo es el congregarnos, sino participar de la cena del Señor, el bautismo y el lavamiento de los pies. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, nos hacemos uno con el hermano. Compartimos un tiempo. Que no se hace en todos lados, pero bueno, hay avivamientos de santidad y crecimiento. Los amigos y las iglesias de Dios. Las asambleas de Dios son los que más se multiplican en el movimiento pentecostés o pentecostal. Empezó en Topeka, Kansas, en 1900, y de ahí vino un mover hacia todo el mundo. Inicia en un colegio, en el colegio de Topeka. Este avivamiento se da entre estudiantes, principalmente con este varón, Charles Parr. Ellos empiezan a estudiar hechos y ellos decían, bueno, ¿qué le falta a la iglesia para ser avivada? Ah, bueno, es que el día de Pentecostés, sobre cada uno de los apóstoles se posaron lenguas como de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas. Y bueno, estaban orando porque una joven que iría de misionera fuera revestida del poder de lo alto, y dice que llegó y empezó a hablar en chino. A partir de ese día siguieron sanidades, milagros y lenguas. Y esta fue la mujer privilegiada, Agnes Osman, estudiante de Park. Y para esto, bueno, dentro de los dones hay uno que es don de lenguas y hay 3 funciones del don de lenguas. Dice que a través del don de lenguas hablamos misterios en el espíritu. Primero, para edificación personal. ¿Sí? Hay otros dones de lenguas que son como un idioma, y hay otros dones de lenguas que, si Dios permite, alguien te interpreta y te dice lo que estás haciendo y viene a tener un rol de profecía. Del movimiento de Azusa en 1906, William Seymour, él empieza con Parham. Ahí se inscribe William Seymour, recibe el bautismo del Espíritu Santo, pero por ser un hombre de color, lo rechaza. Dice, en Los Ángeles un grupo de bautistas fue expulsado de la asociación bautista por querer adoptar doctrinas de santidad. Le piden a William Seymour que los pastoreara, pero cuando trata de enseñar cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo, es expulsado. Y de hecho los bautistas, hasta la fecha, no les gusta. Yo tengo pacientes bautistas y no les gusta ni imposición de manos ni lenguas. Bueno, avivamiento de Azusa entonces empezó con William Seymour. Él empieza en la casa de Edward B. y oraban así en la noche. Los que sí aceptan el mensaje se fueron y continuaron. Pronto el grupo crece y recibe un nombre de pentecostal. Al crecer, rentan un edificio por $8. Es nada más que una historia. Y de ahí empieza un gran ayuno. Eran muy criticados, pero vean cuánta gente. Se hablan que eran más de 13,000, perdón. Ajá. No había orden de culto, no himnos, instrumentos, servicio de hasta 12 horas, se practicaba la cena del Señor, lavamiento de pies, hubo mezcla entre lo sincero y lo falso, salían a las calles a predicar, orar y ayudar. Pero principalmente ese avivamiento que trajo a esa región, y nadie decía ser suyo nada. ¿Hay multiplicación en la división? Bueno, se divide como toda obra. En México de ellos empezaron a llegar lo que son los colportores, que eran los colportores, hombres y mujeres que traían también Biblias, a través de burritos. Hay iglesias independientes y sobre todo nacen las asambleas de Dios, lo que va a ser la iglesia más grande.
Sin embargo, ese saber de Dios después se va a dividir entre los que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y los de solo Jesús. Aquí es en donde los wesleyanos, metodistas, ellos no se consideran del todo protestantes porque no renuncian a la Iglesia Católica. Y sí critican mucho a los protestantes, principalmente a todos los luteranos, porque causan esas divisiones. Para ellos esto es una herejía. En lugar de unirnos, cada quien, de hecho hasta la fecha, muchos dicen, es que si no vas a la iglesia no vas a ser salvo. Pero nosotros sabemos que no es la iglesia. La iglesia somos tú y yo, y no es el lugar, es a donde Dios te ha puesto. Entonces ha habido infinidad de iglesias, y aquí vienen las iglesias tradicionales o históricas denominacionales. Son luterana, presbiteriana, bautista, amigos, metodista, nazarenos, anabautistas. Todas ellas tienen denominación. Son tradicionales. Ya vimos que surgieron desde el año de 1500 hasta antes de 1900. ¿Sí? Todas las demás iglesias evangélicas, pentecostales, iglesias unidas, independientes, ya no son denominacionales. Ajá. De hecho, nosotros no somos denominacionales, somos carismáticos. Y acá lo dicen así, que la Iglesia Católica le salió un chichón, porque empezaron a pedir Espíritu Santo. Y cuando empezaron a pedir Espíritu Santo, vino un cambio dentro de la Iglesia Católica. Hubo conflictos, sí. Mi mamá tenía un grupo carismático, pero como ella empezó a orar en lenguas, empezaron a callar. Eso es del diablo, eso no es de Dios. Ajá. En ese tiempo fue cuando aquí Aurelio Gómez hizo la división, ya la separación, mejor dicho, de la Iglesia Católica, y él les dijo, ¿se quedan conmigo o vamos a renunciar a la Iglesia Católica? Porque incluso la Iglesia Católica hizo un comunicado en una gaceta oficial donde cualquiera que viniera aquí tenía que pedir, él iba a ser excomulgado y solamente sería restaurado el perdón del Papa. Ajá. Yo les digo porque me dieron la gaceta oficial, porque yo defendía mucho Montemaría, simplemente porque yo vine aquí y recibí la presencia del Señor de una manera que no la tuve en ningún otro lado. Pero, pues yo decía, yo voy a Montemaría, pero es que no es católico y iba con los cristianos, pero es que tampoco te tienes que bautizar y cosas así, que solamente el Señor me fue conviccionando. Pero en ese proceso, yo tenía amigos religiosos, tanto sacerdotes como monjas, y me decían, es que si sabes que Montemaría está mal, y te van a excomulgar. Yo, pero no me importa. Ya no me importaba eso, porque incluso cuando yo llegué aquí, Aurelio Gómez estaba en lo que es la cafetería, con la que yo supuse que era su esposa, porque la atendía, lo cambiaba, lo arreglaba, le daba de comer. Entonces, para mí eso no significó nada. Pero hubo gente que, no, ¿cómo crees que el padre Gilberto está casado? Sí, está casado y tiene un hijo y se parece a él y tiene otros. O sea, tiene Ajá. Pero es que era un pecado antes hablar de eso aquí. Ajá. ¿Por qué? Porque Aurelio Gómez lo menciona en las que están, las placas que están aquí arriba. En 1978 es cuando él recibe Aurelio o Gilberto Gómez, Cristo te ama. Y fue en una renovación carismática. Él dice que extendió los brazos al suelo y se la pasaba llorando, dice que se embarró de mocos, y dice que pero el Señor cambió su vida. ¿No? Entonces vemos un poquito cómo el pentecostalismo se extendió en América Latina, pero son un montón de iglesias. El Easy Park, Inter-Unec, Centro de Esperanza y Amor, Casa de Oración, Amistad Cristiana e iglesias independientes. Yo digo que si nos uniéramos, haríamos grandes cosas. ¿Ah? Pero siempre manda. Yo fui a la MIEPI, sí, llegué ahí cuando empecé
llegar a Cristo, una hermana donde vivía yo antes en Iztapalapa me llevó a esa iglesia. Pero son muy, no podías ir con pantalón, tienes que ir con pura falda, te tapaban la cabeza con un velo. Ajá, A mí me encantan. O sea, yo, ahí en Toluca hay una iglesia grande pentecostal. No sé cómo se llama, nada más sé que son las del Buen Pastor. Y me encantan sus faldas, porque es una falda tableada bien bonita. Yo dije, ¿dónde las consiguen? ¿Quién sabe? Y sus velitos y todo. Pero el Señor no viene por eso. Por eso les hablaba de las doctrinas fundamentales. Sí, y si no tenemos en claro eso, cualquier cosa nos va a mover, y sobre todo de la zona, por 5 soles. ¿Ah? Si no está todo basado en la Escritura, si no estamos haciendo todo por gracia, por fe, en el nombre de Cristo y dándole a Dios la gloria, venimos a ser, dice, símbolos que resuenan, metales que retienen. Vean el porcentaje de cristianos. El lugar que menos cristianos tiene es León, Guanajuato. Sí tenemos iglesias en León, Guanajuato, ¿no? Están en Irapuato, en Marabatío y Acámbaro, está cerquita de la región, pero no ha sido fácil, ¿no? La región más cristiana es Chiapas, pero no sé si sepan, en Chiapas actualmente hay mucho musulmán. Sí. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe dónde está creciendo. Y la única forma que tiene de contrarrestar es con otro cambio de vida, que es precisamente la vida musulmana. Los musulmanes oran 3 veces al día por lo menos, y se hincan donde estén y tienen su tapetito. Nosotros a veces como cristianos una vez al día. Cuidado. ¿Sí? Pero vean, o sea, ya la iglesia, en el caso de México, México es una nación que ha sido empapada del Evangelio. Y de hecho, cristianos aquí incluimos a muchos que son católicos, pero hay muchos que son idólatras y se quedan por ¿no? ¿Qué es el ecumenismo? La tendencia, un movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias. Y esto lo ha promovido el Papa. La Iglesia Católica desde 1900 hay salida de la iglesia hacia el cristianismo, y bueno, hubo un concilio, y ¿de qué se trató? De hacer, ¿qué hacer ante el crecimiento de los protestantes? Y pues nos llamaron hermanos separados. Antes de esto hubo un varón que se llamó Ignacio de Loyola, y algunos en su casa tienen la oración de San Ignacio. Hermano protestante, arrepiéntete y regresa con nosotros. Más o menos así. ¿Sí? Pero Ignacio de Loyola es el que levanta la teología de la liberación, que es la que mueve a los jesuitas. Por eso es que los jesuitas están metidos en política, en no sé tantas cosas, precisamente en Chiapas. Todo lo que pasó en Montreal y todo eso fue por hermanos cristianos. Pero no, son cosas muy fuertes. Entonces, ¿qué habló? Misas en una lengua común, porque antes se oraba en latín. Se empezó a enseñar la Biblia en cursillos o catecismo. Se reconoce el movimiento carismático en 1967 en Tuquesne, Pittsburgh. Y, pues bueno, de ahí venimos nosotros, del movimiento carismático católico. Curiosamente surge entre sacerdotes, buscando el mover del Espíritu Santo. De aquí me voy a ir un poquito a la música gospel. Y porque, nuevamente, la palabra de Dios se ha acercado mucho a la gente por la música. ¿Se han escuchado música gospel? ¿Sí? Surge precisamente en camp meetings o en tiendas de campaña. La historia del gospel son instrumentos que se usan en música religiosa cristiana, en un tipo de música que se cantaba en iglesias afroamericanas y se funda en el siglo XVIII. Se hizo popular hacia 1930
Su significado deriva del gospel, palabra de Dios. Es un género musical donde su principal característica es la armonía y coros bien elaborados, pero principalmente son entre coros y gritos. Los instrumentos que se utilizan en las iglesias alrededor de Estados Unidos eran muy comunes, en su mayoría los estándares, pero también tenían variaciones dependiendo de la comunidad en la que se practicaba. Principalmente eran voz, piano, órgano, pandereta y palmas. Si no, vean todos los de Betty Wolver y todas esas. Ahí sacan mucha música gospel. Características principales, bueno, la más importante va a ser esta señora Sister Rosetta Tharpe, y el tradicional gospel tiene un carácter religioso. Me gustó, bueno, a mí sí me gusta ver películas, entonces yo vi la serie de Elvis Presley, y Elvis Presley precisamente va con ella, con Rosetta Tharpe, y es a través de ella se hace más libre, porque él era cristiano, pero no le permitían que se moviera y se quedara. Ajá. No sé si se piensa. Entonces, muchas veces la iglesia, en lugar de acercar o atraer a la gente, va a correr. Y Elvis Presley es un ¿no? Pero las letras reflejan una vida cristiana y entregada al Señor. Esta es Rosetta Tharpe. Había artistas importantes, el gospel de fuera de Estados Unidos era el más popular ahí en Estados Unidos, se daba en la mayoría de las iglesias, grandes coros, con un bajo continuo y una presencia de Hammond, no lo conozco mucho, hacia parte de él. Entiendo que es como un tipo de órgano, y con eso ellos compartían, y siempre lo que caracteriza a esto es que transmiten la palabra. Y no sé, yo les decía a los hermanos, hay una escritura que se te queda por un canto. ¿Entienden? Dios es la luz, la Biblia lo dice, Dios es la luz. Y la Biblia lo repite en el capítulo 1, versículo 4, primera de Juan. ¿No? Y así varios nos memorizamos, algunos sabían que la de Ríos de Babilonia es By the Rivers of Babylon. ¿Sí? Pero no es cristiana, se inspiraron en el Salmo. Pero lo canta. Ajá, está inspirada en la escritura. ¿Ah? Hay subgéneros, bueno, el black gospel, sample, otros en general. Pero volvemos a la iglesia somos todos. Y tenemos que desarrollar el carácter de Cristo con pasión por las almas, el carácter de Cristo para tener esa compasión por ellos, para tener una pasión por el Señor, para que la iglesia sea nutrida, alimentada con la palabra y enseñada, principalmente en las escrituras. Hay otros géneros, aquí hay una reforma musical, y aquí algunos me van a pedir, Juan Luis Guerra, Bobby Cruz, está también señor Ricardo Montaner, Yuri, Nelsonet. Pero algo que a mí me gusta de Yuri en particular, muchos cristianos la criticaron, porque dijeron, este se fue al mundo. Pero no, ella tenía que ser luz ahí. Antes de eso, y bueno, voy a mencionar algo. Los generales de Dios. ¿Alguien tiene ese libro? ¿Sí? Empieza con este señor, Alex Raúl. Es un evangelista que él tenía la intención de hacer la ciudad de Dios. ¿Ah? ¿Por qué se los mencionó? Aurelio Gómez tenía esa visión. No sé si sepan, pero el Nogal fue comprado con esa visión, de que ahí se hiciera una ciudad. De hecho, tiene un camposanto. Y decía el pastor, ¿quién quiere ser el primero? En estrenarlo.
porque el pozo precisamente Dios lo dio para que fuera una comunidad creciente. No sé si sepan, pero el Nogal llegó a albergar, según la historia, yo no sé mucho, yo no estuve en eso, más de 100,000 personas. No sé si sí o no. Sí, yo estoy. Ajá. Pero sí sabías que el pastor Aurelio quería hacer una ciudad. Sí, ya tengo apartados mis 50 metros cuadrados. Pero bueno, lo menciono porque Empezó a fincar. Alex Darwin tenía esa visión, sin embargo, bueno, tampoco fue perfecto y él se fue mucho por la cuestión del dinero. Ajá. Dice, el ministerio del cristianismo es el ministerio del espíritu. Y bueno, aquí está John Lake, Mary Woodward Keller, Amy McPherson. Y bueno, estos son como aquellos que promulgaron, promovieron mucho las sanidades y grandes avivamientos. A mí la que más me encanta, María Woodward Keller, ella hasta el final de sus días dice que predicó en una carpa como esa, aunque estuviera ya dedicada de salud en el momento que tocaba el púlpito, se llenaba de poder y empezaba a predicar. Con ella se dio mucho lo de lenguas, la interpretación de lenguas, así que en una ocasión estaba predicando y fue en un polaco perfecto, de tal forma que había gente polaca que se convirtió a través de su comunicación. Ajá. Ella muere predicando, o sea, cae en el juicio. Me encanta esa mujer. Amy McPherson también fue muy grande, sin embargo, ella, si no mal recuerdo, se enamora, y ya que se enamora, perdió todo. Ajá, bueno, a grandes rasgos, porque cambió el amor verdadero de uno. Pero bueno, en los generales, Smith Whiteless, él era fontanero y él sufría mucho de cálculos renales, pero habla, bueno, con él se habla mucho de la dualidad en cuestión de los trabajos. Cuando tú sirves al Señor, a veces estás un tiempo predicando y otro tiempo en tu trabajo. Y este señor Smith Wigglesworth le dijo al Señor, si tú quieres que yo esté de tiempo completo, supleme todas mis necesidades. Y en una ocasión dice que le dio un dolor fuertísimo, bueno, los que han sufrido de cálculos, es como si tuvieran un bebé, porque duele muchísimo, y él dice que arrojaba esa sangre, pero el Señor en ese tiempo no le dejó de proveer pan, sustento, y por eso él se dedicó al 100% a la obra. En la Iglesia Católica tenemos a este señor, Dietrich Bonhoeffer, y él principalmente se le considera el pastor contra el terror. Él estaba en Alemania. Él fue el único de los pocos que enfrentó a Hitler para hacerle ver que lo que estaba haciendo estaba mal. Dice, el silencio en la cara del enemigo es en sí mismo maldad. Si tú callas cuando debes hablar, dicen por ahí otorgas, generalmente otorgas pecado. ¿Sí? La voluntad de Dios no es sostener la inculpabilidad. Dice, el no hablar también es hablar, el no actuar también es actuar. Y él murió en un campo de concentración. Y este señor Hans Kuhn tiene poquito que falleció. Él es un teólogo católico de la iglesia anglicana. Y él decía que la iglesia católica estaba enferma de muerte. Sin embargo, bueno, ahí está. ¿Conocen a este señor? Billy Graham, él es un evangelista. Aquí están otros, que es el pastor Jiménez, Tommy Hicks, Carlos Anacondia, Claudio Fraser, G.J. Ávila, David Wilkerson, Catherine Kuhlman, Ben Hinn. De estos ya nada más quedan Claudio Fraser, Carlos Anacondia, Ben Hinn. Todos los demás ya pasaron a la eternidad. A mí el que más me encanta es David Wilkerson,
Él tiene una profecía que la dio en 1976 y habla mucho, primero cuando fue la cuestión de las Torres Gemelas, de la caída de las Torres Gemelas. Muchos decían, bueno, es que en Nueva York quedó destruida, pero se cumplió al 100% cuando el COVID. Nueva York también fue una de las ciudades más devastadas por el COVID. La pueden leer, se les paso. David Wilkerson muere de una forma, para mí, muy fuerte. Él venía de una campaña evangelística, se sale, iba manejando, se sale y no había quien le entrara. Él murió, pero todavía alcanzó a poner manos sobre sus esposa y sus esposas sobre él. Está increíble. Gigi Ávila, sobre todo, habla mucho del Espíritu Santo y de la santidad. Este hombre quisieron matarlo muchas veces y les decía, arrepiéntete. Y les bloqueaba las pistolas y no lo mataban. ¿Ah? Vemos a otro, si lo conocen, Montesi, no sé, creo que todavía vive. Luis Palau acaba de morir. Bob Phillips fue el que empezó aquí la Escuela de Ministerios. Peter Wagner es del Instituto Fuller y sobre todo la oración por espíritus territoriales. Rick Joyner, a mí me gusta compartirles mucho porque viene mucho sobre el mover profético. Bill Hammond, de hecho, es el obispo profético. Ronnie Chávez es a nivel latinoamericano. Alducin y Cash Luna, no me gusta mucho Alducin. Cash más o menos. John Arnold, Jim Gold, Cliff Bell, él está en México, es profeta. Y Dante Gebel, me encanta Dante. Es evangelista, pero es maestro. Ya los conocen, Aurelio Gómez. Y este señor Mike, con las casas de oración 24/7. Teresa de Calcuta, Corey Ten Boom, Mola Warren, Billy Gerda Brown, ellos eran los que daban la cobertura de Escuela Avanzada de Ministerios. Todavía vive Billy Brown. Gerda Brown es la de Carismas de Dios. Cindy Jacobs es la de Muros de Oración, que es Han y Candy de Mar, tienen algo que se llama arquitectura social. Emerson y Ana Ferrer, a muchos no les gusta, ahí está. Guillermo y Ana Maldonado tampoco, ya se separaron, son humanos. Han y Brenda Kungeman, Wesley y Stacy Campbell, ellos son de aquí a México. Rocío Torres es una maestra, tanto Rocío, Corinthians y Nola Warren son maestras. Yo les menciono mucho a Shaka, que es un Ministerio Internacional de Artes, y Yalile Díaz, una profesora también de artes. ¿Por qué les menciono a todos? Ellos son hombres y mujeres que dice en el nombre. Dice Mariano Soenegua, son ejemplos para edificar a otros, para ayudar a otros. Perfectos no son. De hecho, los de acá, pues ya se divorciaron, ya no han abandonado, la Maldonado se volvió a casar. Pero a nosotros no nos toca juzgar. Yo les quiero, nosotros no nos toca juzgar, así como tampoco les confieso hace un mes que me decían, es que el hermano dijo que no nadie, no sé qué. Tenemos que estar amplios en nuestro conocimiento cultural. No podemos cerrarnos y decir esto es satánico, porque algo que me ha quedado claro es que Satanás no crea. Satanás solo copia. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros hijos que tienen la inquietud de ver ciertos libros o de ver ciertas películas? Si tú les dices que no, lo van a hacer. Entonces, mejor involúcrate con ellos y testifica. Esto está bien, está mal, por esto, por esto, por esto. No los juzgues, no critiques, porque hasta la fecha no te vas a ganar a nadie por
una apología, por estar ahí debatiendo con ellos. El cambio va a estar en que tú les hables del amor de Dios, en que tú seas un verdadero Es el amor de Dios que refleja. lo que dice Mariano Senegal, que tú realmente seas un verdadero cristiano. Alguien me gustó lo que dijo por ahí una hermana, ya algunos ya los he revisado. De verdad, por favor, suban sus tareas. Les cuenta, es una calificación gradual. Y lo que yo quiero que hagan es que revisen a sus propios compañeros, no para saber, ay, a ver qué les pasó. No, es una crítica constructiva. Cuando hacemos eso, estamos viendo lo que Dios le está hablando a mi hermano, a mi hermana, y eso te va a edificar, ¿sí? Nada, hasta ahorita yo nada más llevo, creo que 7 que han subido su tarea. ¿Y los demás? Entonces, no lo demoren. Si lo demoran, es más trabajo para ustedes, ¿sí? Y no podemos completar bien la clase porque ya ha estado Isabel con nosotros y siempre lo que hacemos es retroalimentarnos entre nosotros, porque es lo que realmente enriquece la clase. Esta clase la he dado N veces y nunca es la misma. ¿Sí? No. Nunca es la misma. Así yo dije, ah, viene. Eso ya no vino. Sí. De hecho, ahorita el Señor me ha puesto a meterme más a cuestiones de maestros, porque precisamente nadie tiene desarrollado al 100 los 5 dones. Sin embargo, deberíamos de procurarnos de tal forma que podamos decir como Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y no hay excusa de que no me vean a mí, vean a alguien que sí lo hace. ¿Por qué? Porque tus hijos te van a seguir a ti. No van a seguir al vecino. Tristemente a veces sí buscan al vecino. Y no debería de pasar. ¿Qué está pasando ahorita? Los mejores amigos, las mejores compañías, entre comillas, pues están llevando a entrenamientos de campo, no sé qué. Se están perdiendo. Y yo digo, no, Señor, ¿cuál es nuestro papel como iglesia de Cristo? No nada más orar, tenemos que testificar donde quiera que estemos. El gobierno está de cabeza, sí. A mí me da tristeza que Claudia Sheinbaum diga, es que no, esto fue algo armado. O sea, ¿cómo va a ser armado algo así? Cuando hay que buscar soluciones, pero la única solución está en Cristo. La única solución está en que tú y yo testifiquemos y aún haya gente que se involucra en la política. Que a veces el cristiano no quiere, pero es importante que cumplamos con esos roles que el Señor sí quiere que hagamos como iglesia de Cristo. Señor, te damos gracias en esta tarde por la vida, gracias por la oportunidad que nos das de compartir de tu palabra. Sabemos, Señor, que no somos perfectos, que es tu Espíritu Santo el que nos perfecciona. Espíritu Santo, ven y ayúdanos a ser realmente portadores de tu gloria, donde quiera que vayamos, en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestros vecinos, nuestros amigos, aún con nuestros enemigos, Señor. Que podamos ser un canal de bendición en nuestros trabajos, en la entrada y la salida. Guarda, Señor, a cada uno de mis hermanos y que podamos dar testimonio de tu amor, de haberte agradado a ti y compartirte, Señor, con aquellos que no te tienen. Que podamos ser un canal de bendición donde quiera que vayamos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a dejar los otros 3 capítulos, 4, 5, 6. Igual de eso, nada más va a ser mi comentario. Comentario de palabras. Comentario de. ¡Ay, hermano, es que son palabras! O sea, pero es que en sus comentarios quieren decir bueno o malo. No, así no es. ¿Comentario? Gracias, María. ¿No? Sí, porque alguien me dijo, bueno, pero son muchas palabras. Comentarios secundarios. Y yo ya vi que no les Sí, yo estaba pendiente.
Le dije, me van a soltar más. Decía, ¿no han tenido clase con Alberto Ortega? Sí. Entonces, Pero es que él decía que era ensayo. bueno, entonces es un ensayo. Y como ensayo puedes decir, bueno, ok, me gustó, pero ¿por qué me gustó? Ah, es que el autor dice esto, 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 esto. ¿Sí? Ah, entonces, no estoy de acuerdo con esto, o sí estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, donde dice que el Señor te sacó a ti para capacitarte a ti, para que tú capacites a otros. Y empieza por tu casa. Yo no me había fijado de eso y no se los he compartido con tristeza. A veces yo he podido dar clases a ustedes, pero no puedo dárselas. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque no tengo ese hábito de Susana Wesley, de agarrarlos y sentarme con ellos y saber qué tienes, qué te pasa. Tuvo que pasar una situación personal en casa y tuve que hacerlo, porque sobre todo el más chico se le estaba yendo por un camino no adecuado. Y cuando percibí, porque alcancé a ver un varón, una sombra negra alta, dije, no te lo vas a agarrar. O sea, pero es a veces hasta esos momentos que Dios te sacude. ¿Y te sacude para qué? Para que tengas el carácter de Cristo y te metas en oración y veas que primero son los de tu casa. Yo les hablo por gracias a Dios, a partir de eso, yo ya tengo discipulado todos los días. Pero pregúntenle si es fácil para ellos. Ay, mamá, ya vas a empezar. ¿No? Pero es importante hacerlo. No olvidemos que les instruimos a nuestros niños en el camino, no importa la edad que tengan, no se pasa. ¿Ven? Pues adelante, chicas. Gracias. Entonces,